e aí a gente pode começar a apresentação, pode ser? Então, tá bom. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Ana Flávia, sou pesquisadora aqui da ESTEM. Vou abrir o evento de hoje, nosso primeiro seminário especial do curso de Policiamento Ostensivo de Insumos Agrícolas Legais, aqui da escola. Então, é um prazer receber todos. É com muita alegria que a gente começa nossos seminários com o Javier. Vou apresentá-lo de forma breve. O Javier possui mestrado em Propriedade Intelectual pela George Washington University e é advogado e cientista político pela Universidade da Costa Rica, seu país natal. Atualmente ele atua como consultor jurídico da CropLife América Latina. Antes de trabalhar na América Latina, o Javier foi responsável pela propriedade intelectual global e assuntos de comércio internacional da CropLife Internacional, que tinha como sede Washington, nos Estados Unidos, e em Bruxelas. Em sua carreira de mais de 15 anos, ele já participou de diversos processos patrocinados por organizações internacionais e regionais, como a MPI, a FAO, a CEPAL, a ICA, a OMC, a Convenção de Roterdã, os Acordos de Escazú, a Convenção de Biodiversidade, entre outros. Ele é palestrante regular em fóruns relacionados ao comércio internacional, regulamentação e da indústria de propriedade intelectual. Então, é um prazer receber o Javier. Gostaria, antes da gente começar a apresentação do Javier, só lembrá-los que para acessar o material que está já disponível do curso na plataforma do PCED e do MOVE, é preciso que vocês anexem o RG. Então, entrou na plataforma, colocou o login e a senha, colocou o documento de identificação, seja nacional, brasileiro ou estrangeiro, em algumas poucas horas a plataforma já libera o acesso ao curso. As aulas e as atividades elas ficam disponíveis até o dia 23 de dezembro. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com a nossa equipe, tanto pelo e-mail do canal de dúvidas, quanto o WhatsApp. A gente está sempre online, principalmente em horário comercial, para respondê-los, certo? Javier, então passo a palavra para você. Agradeço mais uma vez a participação. Se você quiser compartilhar a tela, fique à vontade. Hola, gracias. ¿Miran mi pantalla? Sí. Ok, bueno. Arranco agradeciendo la invitación del ESEM y la organización del evento de compartir nuestra experiencia latinoamericana sobre comercio ilegal de fitosanitarios, de agroquímicos, de PECUAS, como se llaman diferentes latitudes. Me pidieron hablar un poco del origen del comercio ilegal, rutas y medios de transporte. Bueno, vieron yo trabajo como consejero legal y asuntos regulatorios de CropLife Latinoamérica. Bueno, arranco diciendo por qué un poco estoy aquí. Si vieron en mi currículum, tengo una maestría en propiedad intelectual y por eso empecé a trabajar con este tema, porque originalmente pensábamos que era un problema de producto falsificado. Y un producto falsificado es alguien que imita o trata de ser muy semejante a un agroquímico. Un agroquímico es básicamente una medicina de plantas, puede ser un fungicida, puede ser un insecticida, un herbicida, un acaricida. Y es básicamente un contenedor, una caneca, un contenedor con una etiqueta, con un producto que se mezcla y bueno, se usa en el campo para curar alguna dolencia, alguna enfermedad de plantas. Ese tipo de alguien que lo copia es una infracción de propiedad intelectual, sobre todo el derecho marcario, que el derecho marcario es una herramienta para que el consumidor distinga siempre en el comercio un producto semejante en el cual él confía. Pero bueno, nos dimos cuenta de que el problema va más allá y ampliamos el foco de cómo lo miramos y hablamos por eso de productos ilegales. Entonces, esta industria es altamente regulada, regulada por ministerios de Agricultura, de Salud, de Ambiente y algo de importaciones. Tiene un registro sanitario que autoridades de todos los países revisan su calidad, seguridad y eficacia en el campo. Y entonces, cualquier producto que no tenga autorización para ser vendido en un mercado es un producto ilegal. Entonces, una categoría más amplia, producto ilegal podría abrazar el producto falso, pero
pero producto falso, o sea, productos ilegales van más allá que solo falsificaciones. Es una diferencia de entrada que quisiéramos ver para después ver las diferentes modalidades de este flagelo. Bueno, y tiene riesgos potenciales, puede ser perjudiciales en la salud. Cuando no sabemos que hay en un producto, pues no sabemos qué efectos va a tener en la salud de las personas a su contacto. Eso puede ser un agricultor que lo esté aplicando, eso puede ser un consumidor de alimentos en el cual caen residuos de algún agroquímico que está diseñado para metabolizarse en la planta y eventualmente llegar a la mesa y que no tenga un riesgo inaceptable para esa salud del consumidor, pues si ponemos materiales ahí que desconocemos, hay un posible riesgo ahí. Puede ser peligroso para el medio ambiente. Los agroquímicos diseñados son diseñados para utilizarse según su recomendación de etiqueta, cómo se diluye, cuánto antes de la cosecha, en la formulación, en tanta dosis. Y bueno, si otra vez, si no sabemos qué se usa ahí, no sabemos cuál va a ser el destino ambiental, si va a percolar en el suelo, si va a terminar en un río, no sabemos si se va a degradar o no degradar, entonces también genera un riesgo para el ambiente. Y bueno, puede ser tóxico para los cultivos, otra vez puede tener una formulación más fuerte que puede quemar un cultivo, puede no ser eficaz para curar alguna dolencia de la planta, entonces pues la plaga igual sigue afectando la planta y afectar el cultivo. Entonces esos son los riesgos que ponen este tipo de productos. Cuando pensamos en un agroquímico ilegal, y esta foto es muy cercana a mi corazón, cuando empecé este proyecto de perseguir productos ilegales hace 17 años, esta fue la primera foto que me llegó de investigaciones, es de Nicaragua del 2005, y uno piensa que es esto, ¿no? Eso es una cocina de un hogar humilde en el campo, donde ven que hay algunos envases que se mezclan. Vemos ahí ya un riesgo incluso para la familia del malhechor que hacía esto. Se mezcla en la cocina donde se preparan alimentos, ahí pueden haber contaminantes para los alimentos y eran unas operaciones pequeñas. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que eran operaciones grandes. Ya vemos alguna escala de alguna planta de manufactura. Vemos que utilizan mecanismos semejantes al narcotráfico, utilizan estas avionetas Piper que las sobrecargan y se vuelcan en el aire. Eso pues no está diseñado para que se vuelque, pero el sobrecargar transportes aéreos es una técnica del narcotráfico, ¿verdad? Tratan de magnificar su retorno y entonces vemos que hay crimen organizado, utilizan mismas rutas de transporte que el narcotráfico y también son muy astutos. Ahí hay utilizaron una ambulancia en la frontera entre Brasil y Paraguay. Las autoridades, la policía nunca va a parar una ambulancia que además le daría campo o espacio porque piensa que lleva una emergencia y en realidad llevaba producto falso en una ambulancia trucha o una ambulancia robada. O vemos la otra eran ataúdes, ataúdes y los llenaban con producto ilegal para distraer a la autoridad que pensaba que era un comercio de ataúdes en la frontera entre Brasil y Paraguay y en realidad lo que estaban era contrabandeando productos. Bueno, uno de los grandes retos es cuantificar, por definición, cuantificar cuánto porcentaje de producto es ilegal. Y es muy difícil porque es semejante al narcotráfico, pues porque el malhechor no utiliza las fronteras normales, no hace declaraciones de aduanas, no paga impuestos, no deja trazabilidad documental, no declara el valor de sus mercancías, entonces es muy difícil. Sin embargo, las Naciones Unidas en su Agencia contra el Crimen Organizado hace unos 6 años estimó que 15% del mercado global de agroquímicos era de comercio ilegal. De mis empresas de CropLife, que son los grandes laboratorios que investigan y desarrollan agroquímicos, son empresas de innovación, tienen una captación de mercado aproximadamente de 55 billones de dólares, equivaldría a que unos 8 billones de dólares a nivel mundial son comercio ilegal. Eso más o menos según la región y según la cultura y legalidad de los países.
Pero ese estudio ahondó más o ahondó en cuáles eran las técnicas de comercio ilegal que utilizaban los malhechores alrededor del mundo. Encontró algunas tendencias, por decirlo así. Bueno, una es que inicialmente, antes de que las empresas y los países tuvieran políticas de contrarrestar el comercio ilegal, mandaban un producto terminado, o sea, un producto se manufacturaba, se imitaba el contenedor, se metía el contenido falsificado o el contenido diluido o ilegal y se mandaba terminado al mercado final. Donde se empezó a ver operativos en puertos formales, pues entonces empezaron a desagregar su producto. Entonces ahí ven unos sachets, unas bolsas chicas con agroquímico que se mandan por un lado, por lo general se consignan como una mercadería diferente, eh, 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 tiza o algún solvente industrial o algún químico industrial, algo que no parezca de detergente, shampoo, y que parezca un químico, pero que no sea un agroquímico. Por otro lado, se envían las etiquetas como papelería, se utilizan redes de distribución independientes como paquetería, como los UPS o DHLs, los utilizan, los engañan y les dicen que es otro producto y los llevan a una planta más cercana al mercado final donde se reembasan. Y ahí vemos, bueno, las pilas de contenedores donde se va a reembasar los diferentes componentes del producto ilegal y utilizan materias primas más baratas. A veces utilizan insumos de construcción, si en ese momento están baratos, como cemento, como ladrillo, lo pican en polvo, como cal o cualquier insumo que trate de engañar al agricultor y que piense que es un agroquímico. Ellos cambian de rutas permanentes y si han hecho cursos con la OMA, con la Organización Mundial de Aduanas o con Interpol, oirán que estos malhechores pues no van directo a su mercado, no utilizan Shanghái, Los Ángeles, Sao Paulo, sino los productos van, se devuelven, llegarán a Panamá, en Panamá se van a Mérida, después de Mérida llegan a Santos para desviar cuando se les hace análisis de riesgo en puerto. Entonces aquí tenemos un caso, incluso que utilizaron vía aérea para llegar a Asunción, y eran 1.650 kilos de producto rotulado como materia prima para producto de limpieza y en realidad era agroquímicos. Este caso le enviamos una carta a la aerolínea que manejaba la ruta comercial de pasajeros de Panamá a Asunción, porque los agroquímicos tienen ciertas especificaciones de seguridad y según el tipo de producto tienen un flash point, se llama, un punto en que a cierta temperatura puede cobrar fuego, son químicos, entonces puede prender fuego. Entonces es un producto que imagínense el calor de Asunción en cierta época del año, con el calor que puede haber dentro de un avión, o en Panamá, que es bastante caliente, el avión taxiando, pues pudo haber explotado el contenido. Entonces, pues les enviamos una carta a la aerolínea invitándolos a que hicieran una política de conozca a su cliente y verifique que en realidad la mercadería que está consignada es el tipo de mercadería que están transportando para no poner en riesgo a los pasajeros de esa aerolínea comercial. Bueno, los malhechores también se aprovechan de la falta de estandarización de documentos de consignación en comercio exterior. Ahí hay una tarea mundial de estandarizar documentos. Se podrían utilizar blockchains o cosas más sencillas como un QR o documentos, pero hoy por hoy esa estandarización no está. Entonces aquí vemos una guía de producto agroquímico y estaba consignado como ropa y así había sido exportado de China y llegó hasta nuestra región. Otra de las cosas que hacen los mercaderes de producto ilegal es, bueno, buscan mercados donde operen a muy bajo riesgo, sino un riesgo inexistente. Entonces, donde hay bajas sanciones penales o económicas, pues ahí irán a delinquir
y son flexibles en identificar y adaptarse rápidamente a este tipo de países. Es muy difícil que en nuestros códigos penales haya un tipo penal que diga, bueno, se impondrá pena de cárcel de 5 a 10 años al que trasiegue plaguicidas ilegales en el país, porque es un delito nuevo, pero se puede integrar el derecho y buscar otro tipo de normativas, sanciones por violación a impuestos, sanciones fiscales o algún otro tipo de delitos, podrían aplicar ese tipo de leyes. Donde hay una política, donde habría una política penal efectiva, pues se alejarán de ese mercado, y es un llamado a las autoridades a que lo piensen, ¿no? Y los malhechores pues responden a cambios políticos. Un país que baja la seguridad de sus fronteras, pues ahí irán a atacar. Cambios económicos o legislativos, ya vemos si cambia la ley o se pone una ley más estricta, pues pensarán en no hacerlo. Aprovechan el tema de zonas francas, son leyes que permiten la importación de materias primas para darle cierto valor agregado y reexportar del país. Bueno, pues aprovechan, importan las materias primas y las dejan en ese mercado, y así distraen la trazabilidad, el precio, bueno, y potencial de crecimiento. Obviamente van a buscar los mercados más grandes y apetecidos. Los mercados más grandes de agroquímicos en Latinoamérica son Brasil. Bueno, Brasil es el mercado más grande del mundo. Argentina es uno de los más grandes, Colombia y México son mercados de importancia, sin perjuicio de que toda la región, ¿no? Latinoamérica es el granero y la hortaliza del mundo. Nosotros somos la región agrícola más exitosa, y entonces pues es un mercado atractivo la región como tal. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? Eh, Como les dije, medir este problema precisamente porque es un delito y es oscuro, es difícil, pero nuestra red, nuestra organización en sus diferentes actores locales ha hecho mediciones. Hay un estudio reciente que imagino oirán a lo largo de este curso mencionar o citar, de defensivos agrícolas en Brasil. Habla o estima el mercado de productos ilegales en un 25% de ese mercado, que más o menos debe andar en 12, 14 billones de dólares anuales. Es una suma, entonces estamos hablando de billones de dólares. Un estudio que se hizo en alianza con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior encontró que ahí había un mercado capturado de 45 millones de dólares en plaguicidas falsos o ilegales que iban solamente a Bolivia. México, hicimos un estudio igual, vean que la métrica se parece a la de las Naciones Unidas, que decía 15%. Estas regiones que tienen, que son porosas, tienen cultura de legalidad, pues sube un poco el indicador. Vean en México de un 15 a 20% del mercado de 1.4 billones de dólares. Y hay estudios semejantes que con gusto podemos compartir, como uno de comercio ilegal en plataformas electrónicas en Colombia, y otro en Paraguay, y así por el estilo. Pero saliéndonos de lo cuantitativo a cualitativo, aprovechamos la pausa que nos dio la pandemia, y que pues los buenos estábamos respetando cuarentenas en nuestras casas, mientras los malos delinquían trasegando producto ilegal. Pero bueno, nos sirvió para hacer una pausa y hicimos un webinar en octubre del 2021, aprovechando los Zooms y las plataformas electrónicas, y queríamos ver sentir qué era lo que estaba pasando en la región, y estos resultados creo que son de interés para este curso. Hicimos una encuesta. Nosotros tenemos asociaciones nacionales que hacen programas contra el comercio ilegal con diferentes matices. Algunos son más de comunicación, algunos de operaciones y cautaciones, algunos de entrenamiento o alguna combinación de ellos. Entonces, hicimos un sondeo a ver qué tendencias sacábamos. Entonces pusimos a los países que ven ahí desplegados en la pantalla, a decir, mira, ¿cuál es el principal problema? ¿Qué estrategias estamos utilizando para aplacarlo? ¿Y qué retos, experiencias o mejores prácticas has extraído en tu experiencia reciente? Y a estas fueron las conclusiones que llegamos.
Como les dije, las modalidades van más allá de la falsificación, o sea, de tratar de copiar un producto original con derechos de propiedad intelectual. Un problema recurrente es, por ejemplo, el producto sin registro. Sencillamente se consigue un proveedor, se importa un producto, no se registra y se vende a la libre en los países. La otra es el producto adulterado, que es probablemente comprar el producto legítimo y puede ser diluirlo, reemplazarlo, de un tambor hacer dos tambores y así por el estilo. El contrabando es otra modalidad que es, por ejemplo, comprar el producto en un mercado donde se consigue más barato por impuestos, por diferencial cambiario, y ahora vamos a ir a eso, y venderlo en un país vecino. Típico contrabando como puede ser de cigarrillos, que es muy común por diferencias de impuestos. Y otra, que es el robo, y el robo nos hace pensar, o sea, ya estamos incurriendo en violencia, o ya vemos violencia, robo a mano armada, ya se identifica la mercadería a robar. Entonces, ya que hay inteligencia, ya que hay redes, no es un robo eh, eh, inocente. Uy, me robé un camión de plaguicidas que vale varios millones de dólares, ¿ahora qué hago? No, ya saben qué tipo de producto es, la ruta, cuál es el mercado. Entonces, aquí esto nos da un indicador de que muy posiblemente haya crimen organizado detrás de la ilegalidad de productos agroquímicos. Encontramos disparadores o catalizadores. Ya más o menos les mencioné que los malhechores atinan a mercados grandes y lucrativos. Entonces, eso hace pensar en Brasil, Colombia, México y Argentina, pero sus países vecinos, como puede ser Guatemala de México, Paraguay, Uruguay y Bolivia de Argentina y Brasil, y Ecuador y Venezuela de Colombia, son países donde se triangula el producto o se busca percolar en ese mercado más grande. Ahora que en esta época, pues, muy volátil económica en la región, vemos que se han disparado los tipos de cambio, prácticamente en toda la región. En Chile, que es un tipo de cambio muy estable, se disparó. Colombia ha cambiado sustancialmente, el real en Brasil se ha disparado. Pues las diferencias en diferenciales cambiados hacen que el producto sea más atractivo de vender en un país o en el otro, o comprarlo barato en un país y llevarlo al país vecino. Entonces, hacer inteligencia a partir del diferencial cambiado es una técnica recomendable para identificar rutas y tendencias en el comercio ilegal. Diferencias tributarias es otra, creo que ya lo adelanté un poco. Si un producto, por ejemplo, en Perú paga el IVA de un 19 o 21% y en el país vecino no, pues es muy, con solo ingresar al país del país vecino, le hace Ecuador a Perú, ya te ganas un 20% en el mismo precio del producto. Entonces lo hace atractivo. Entonces, diferenciales tributarios, y a veces los plaguicidas están en canastas exentas porque son herramientas de trabajo, ¿no? Están exentos de impuestos, y en un país se consiguen baratos, y si el país vecino le pone impuestos, pues será atractivo comprarlo y contrabandearlo al país vecino. Países con demoras en procesos de registro, o sea, donde cuesta mucho llegar al mercado, y mi país, Costa Rica, es el caso más icónico de la región. Aquí tenemos 12 años de que no se registra un producto agroquímico nuevo que llega al mercado por diferentes problemas políticos, burocráticos, etcétera. Los agricultores tienen internet, hacen Google, y saben de productos innovadores que les llaman la atención, y que la burocracia no les permite accederlos en el mercado. Entonces, si su país vecino, o lo pueden conseguir en su país vecino, pues intentarán contrabandearlo a su país. Y bueno, hay un caso aquí que trabajamos de un producto con esas características. Es un producto muy efectivo, pero que no se ha podido registrar en Costa Rica. Algún malhechor lo trae de Panamá y vemos, emite facturas
con dirección en Panamá, en Costa Rica, en dólares para Panamá, en colones para Costa Rica, tiene un teléfono en Panamá, en Costa Rica y vende a los dos lados de la frontera. Bueno, es un producto que no es legalmente vendido en Costa Rica. La otra, y la presión sobre agroquímicos y presiones sociales, ambientales, de ONGs, de gobiernos, de sacar productos agroquímicos del mercado, pues si no hay un plan de cómo efectivamente sacar ese producto y sustituirlo en el mercado, el agricultor lo seguiría buscando. Entonces, por cierto, en el estudio de Brasil está, pero un producto muy utilizado en el mercado se llama Paraquat, un ingrediente activo, fue prohibido en Brasil, en Perú y ahora está siendo prohibido en Chile. Pues la autoridad lo sacó porque tenía una preocupación de la toxicología y el perfil ambiental del producto. ¿Y qué sucedió? Lo que hizo fue quitar el producto legal de compañías que respondían en caso de algún problema con el producto y lo dejó a la libre y a la ilegalidad, y ahora ese mercado ha sido capturado por la ilegalidad. Entonces, siempre que hay ahora una prohibición de un producto en mercado, alertamos, tenga mucho cuidado de que ese mercado no sea suplido o sustituido con productos ilegales. Pero bueno, no nos gusta, o a mí no me gusta quedarme pues en el diagnóstico, bueno, tenemos un diagnóstico de qué ha sucedido, cómo se trasiega este tipo de productos, cómo van de un país al otro. Por lo general, cuando llegan a un país es porque llegaron triangulados de un país vecino y así por el estilo, y hemos dado algunos ejemplos, pero nos gusta ver qué se puede hacer al respecto. Y al respecto, el tema llegó a la OSD, que es la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo. Son unos países que se han adherido voluntariamente a ella. No gobiernan o no tienen sistemas legislativos para sus miembros, sino que emiten recomendaciones que las pueden adoptar sus miembros o más allá de sus miembros. No hay que ser miembro de la OSD para allanarse o adoptar sus recomendaciones. La OSD recientemente pues ha cobrado un poco de auge en la región porque mi país, Costa Rica, Colombia, aparte de México y Chile y Argentina y Brasil, que están pues por ahí muy involucrados, sus recomendaciones pueden ser adoptadas sin perjuicio que cualquier país pueda hacerlo. Pues el tema del comercio ilegal de agroquímicos llegó a la OSD, que emitió una guía de mejores prácticas para identificar el comercio ilegal de los mismos. Es una especie del complemento de las guías de Naciones Unidas al respecto. Entonces, la OSD emitió ese documento, lo pueden buscar, se los puedo compartir, donde tiene 105 puntos de contacto o recomendaciones para las autoridades para frenar el comercio ilegal de agroquímicos, dividido en 5 etapas: su manufactura y formulación, su comercio internacional, ya cuando llega a los mercados, otra para los agricultores, sobre todo en cuanto a su uso, y la disposición final de envases, que puede ser materia prima para reenvasar producto y volverlo a ingresar al canal de los agroquímicos. No me voy a detener en manufactura porque es un poco, nuestra región no es la más importante manufactura de agroquímicos. La manufactura normalmente sucede en China con una gran capacidad industrial, la India también, Estados Unidos, Europa, pero África y Latinoamérica, bueno, y el sudeste de Asia no son los grandes fabricantes de agroquímicos, aunque hay capacidad de manufactura. Pero bueno, son recomendaciones para las autoridades de una cosa que sucede en China es ni siquiera se sabe cuántas plantas que hacen agroquímicos hay. Entonces, empezar hasta de hacer un inventario de ese tipo de plantas, saber qué venden, mantener bitácoras de qué se formuló en caso de alguna inspección o auditoría que puedan dar números veraces de cuánto producto han manufacturado en al menos 5 años, y bueno, y si ha habido incautaciones, destrucción de producto por ser ilegal, pues mantener esos registros. Muy parecido en la formulación, los agroquímicos se genera un ingrediente activo, se llama, que es el componente que cura las plantas, pero se formula, o sea, se diluye, por decirlo así, en una formulación, y esa llega al mercado. Hay
agentes que hacen esa formulación. Están un poquito más cercanos a la región, entonces igual se hacen esas recomendaciones a las autoridades. Que sepa cuántas empresas maquilan y formulan agroquímicos, a partir de los insumos que vienen de grandes países manufacturadores de ingredientes activos, que mantengan bitácoras de ese número de empresas, y que haya una trazabilidad de números de lotes de forma indeleble en los envases que ya van acercándose al mercado. Pues exportación, no me voy a detener mucho porque eso viene otra vez de grandes potencias manufactureras hacia nuestra región, que es el mercado final de los agroquímicos. Importación sí es más interesante para nuestra región. Y bueno, supongo que si tenemos colegas de aduanas habrán visto algo parecido en las recomendaciones de análisis de riesgo, los importadores mantener listas de quiénes son, de ahí pueden hacerse, pues, no listas negras, pero listas de alguna empresa infractora, y entonces pues tener más cuidado cuando viene una segunda importación de algún infractor, eso en bitácoras, de qué tipo de mercadería, compartir protocolos, información entre autoridades portuarias de rutas más comunes y hacer el típico análisis de riesgo, ¿no? Y cuando hay un infractor, pues el típico semáforo rojo, ser un poco más cauteloso, y quien es alguien más, bueno, premiarlo al quien cumple la ley, que pueda agilizar sus importaciones. Ahí hay un poco más sobre estos análisis de riesgo, ¿verdad? Tener cuidado con empresas fantasma, que no tienen una dirección física, no se sabe dónde están, que tienen la mala práctica de clasificar mal la mercadería, la registran como shampoo o como detergente o precursor químico, y en realidad un agroquímico terminado, o que describen la mercadería como ropa o zapatillas, y en realidad agroquímicos. Eso una empresa seria no lo hace. La otra muy común es declarar mercadería en tránsito, decir, oye, estoy yendo de Colón al Callao, pero no, y entonces estoy de tránsito del Callao con destino a Iquique, y el producto entra a Perú, por dar un ejemplo. Entonces, quienes declaran en tránsito y mágicamente el producto entró en ese mercado, pues que caiga en una lista roja o una empresa a vigilar más. Bueno, más sigilo en la inspección, focalizar documentos y dar seguimiento a quien, si se incautó un producto, a ver qué sucedió con él, si termina liberándose, si se retorna al puerto de origen, si tratan de resinarlo, pues ingresa otra vez al canal, y una destrucción efectiva del mismo, así como alertar en caso de que se redestine el producto al siguiente destino. En cuanto, digamos que, bueno, ya vimos manufactura, formulación, el comercio internacional, pero una vez que el producto ingresó a un país, hay distribuidores que se encargan, mayoristas o minoristas, que se encargan de acercarlo hacia los campos. Pues la autoridad nacional competente no solo registra el producto, debería auditar o fiscalizar el comercio de agroquímicos, bueno, tener una lista de quiénes son distribuidores autorizados. Los distribuidores tienen que tener ciertos requisitos de bodegaje, bueno, de seguridad, ventilación, bueno, todo tipo de requisitos que debe tener una bodega donde hay agroquímicos de seguridad. Entonces, que la autoridad nacional competente tenga una bitácora con todos los ciudadanos que hay registrados de al menos 5 años, que han importado. Las importaciones requieren autorización, entonces, ¿qué han importado? ¿A qué destino? Verificar que efectivamente se vendieron, para confirmar que no se reenvasó producto, que no se redestinó a un segundo mercado, y eso se hace con facturas, ¿verdad? Si la factura es rey en la trazabilidad de cualquier industria. Y bueno, hacer inspecciones recurrentes tanto de los distribuidores como del tipo de productos que están vendiendo. Tener en cuenta canales alternativos, los mercadillos o ferias agrícolas son lugares donde
donde es interesante ir a ver que no haya intento de vender productos ilegítimos, las ventas por internet, ahora muy de moda. Amazon recibió una sanción millonaria de parte del gobierno de Estados Unidos por prestarse para vender productos agroquímicos ilegales, y hoy por hoy entiendo no permite la venta de productos agroquímicos porque ocupa un registro y ocupa ciertos estándares de seguridad para venderlos. No solo le di clic, lo compré por internet y me llega en paquetería. Imagínense un agroquímico junto a algún juguete de un niño que le suceda estas de paquetería, que se riegue el producto y contamina los productos a la par. Pues las empresas de paquetería no tienen los estándares para manipular ese tipo de incidentes. Entonces Amazon prefirió no mercadearlos, sin perjuicio de que aquí en la región pues, Mercado Libre es una empresa consciente que incluso ha hecho acuerdos con países y o sea, con gobiernos si el gobierno los alerta de que hay oferentes de producto ilegal en su plataforma, ellos dan de baja la oferta. Entonces, la fiscalización de Internet es un lugar donde cada vez más se intenta vender plaguicidas ilegales y su vigilancia es importante. Bueno, que los registros de inspecciones estén vigentes, ¿verdad? Para tener una memoria de quién ha sido un infractor, quién no, y así por el estilo. La capacitación es muy importante a distribuidores y agricultores, de que verifiquen que los empaques sean los adecuados, de que las etiquetas, digamos, pasa. Si en Brasil hay una etiqueta en español, es un producto que no fue autorizado para ser vendido en Brasil. Si en República Dominicana hay una etiqueta en francés, el producto lo ingresaron de Haití a República Dominicana o viceversa. Entonces, cosas muy básicas, hasta el idioma de la etiqueta es importante. Ya hablamos de canales de distribución riesgosos. Por ejemplo, pues, las ventas a boca de finca, los agroquímicos por lo general se venden a agroservicios. Un oferente que venda a boca de hacienda o de rancho es alguien que probablemente lleva producto caliente, ¿no? Robado, falsificado, etcétera. Los precios siempre son un índice de sospecha, o sea, un precio demasiado bueno para ser cierto, hay que sospechar de él. Los productos tienen históricamente un producto con un margen, ahora en época de inflación un poco más alto, 5, 10%, pero un producto con 40% de descuento es un producto que lleva caliente ahí un oferente y es indicador de ilegalidad. Otra vez la factura, o sea, siempre reenfatizarle al canal de distribución y al consumidor final, que es el agricultor, que pida su factura comercial, es muy importante para la seguridad y trazabilidad de la cadena. Bueno, inspecciones en campo, si hay alguna alerta de un producto que no funcionó, eso es importante porque es otro indicador de que hay algo mal con ese producto y ver si entonces ahí se devuelve el encadenamiento, si un producto ¿verdad? Fue legal, fue comprado con trazabilidad, etcétera, y alguien se podría hacer responsable de que el producto no funcione. Programas de fiscalización de residuos son buenos si hay residuos totalmente salidos de lo normal, residuos de polvo de ladrillo en una lechuga tratando de semejar un cobre, por poner un ejemplo así muy llano, es que había alguien vendiendo producto ilegal. Y es muy importante, en CropLife tenemos un programa que se llama Campo Limpio, que es de disposición de envases para que no contaminen el medio ambiente, y nos dimos cuenta que ayuda también a que los envases no se utilicen para reenvasar o reformular productos agroquímicos. Entonces, hay unos centros de acopio autorizados para recuperar esos envases. Se recomienda un triple lavado con alguna técnica con alguna técnica sobre la cual se entrena al agricultor para diluir las últimas trazas del agroquímico y perforar el envase. Una vez que está perforado ya no se puede usar más y evita toda tentación de volver a utilizarlo con producto ilegal. Entonces previene el regreso del producto al canal.
y ayuda a tener un canal limpio, ¿no? Bueno, he hablado mucho, quizás lo más importante para mí será el diálogo, preguntas y respuestas. Nuestra organización tiene algunos podcasts, afiches que pueden bajar y los invitamos a hacerlo y a divulgarlos. Lo que ya les comenté está en un curso online, si quieren tomarlo para refrescar conocimientos o profundizar algo más o hacerlo con más calma, sin perjuicio de que yo pensaría que estos slides van a estar a disposición de ustedes para consulta y supongo me dejarán ahí en contacto con ustedes si quieren hablar o profundizar más del tema. Recordarles nuestros mensajes claves. El comercio ilegal de plaguicidas afecta a los agricultores, afecta su bienestar. Si no le cura su plaga y pierde el cultivo, afecta su bienestar. Afecta la salud, puede ser tanto del mismo agricultor que está expuesto a un producto quizás más tóxico y del cual desconoce al ambiente. No sabemos cómo el producto ilegal va a reaccionar con el ambiente, como sí lo sabemos de un producto legal que ha sido probado por científicos y bueno, y puede afectar los cultivos en general. Esa es pues nuestra campaña, le llamamos la campaña diamante, oro y negro. Diga no a los plaguicidas ilegales. Y pues con eso me despido y dejo de compartir pantalla. Imagino que abriremos a un diálogo de preguntas y respuestas en la modalidad que gusten. No sé si pueden ellos abrir, hablar o lo hacemos por el chat. Quedo a su disposición. Obrigada, Javier, pela apresentação, muito interessante. E a gente tem algumas perguntas, você quer que eu leia todas elas e você responde, ou você quer que eu vá lendo uma por uma e você vai respondendo? Como você prefere fazer? Bueno, vamos una por una, me imagino. Tá bom. Então, a primeira pergunta do Rogério fala que aqui no Brasil, programa Globo Rural, exibido no último domingo, produtores agrícolas reclamaram do aumento dos agroquímicos e um dos fatores que levou foi a guerra da invasão na Ucrânia pela Rússia. Eles são grandes produtores de agrotóxicos, não são os únicos. Existe também a China, os Estados Unidos, Canadá e a Índia, que apareceram no mercado como importantes fabricantes nos últimos anos. E aí ele quer saber qual é a participação deles no mercado atual. Acredito eu que é a Rússia e a Ucrânia. Bueno, hay un tema, a veces se pone en la misma canasta insumos agrícolas y entonces en la misma canasta se pone fertilizantes y fitosanitarios. Y somos diferentes. El fertilizante es una especie de vitamina de planta para que crezca más fuerte y los fitosanitarios controlan las plagas. Sin embargo, bueno, es una realidad que esa región de Rusia y Ucrania y Bielorrusia, bueno, definitivamente el gas natural es un insumo, es un precursor, un insumo para fertilizantes. El precio de los fertilizantes lo ha de haber afectado, además de la crisis de contenedores que afectó todo el encadenamiento en general. De agroquímicos, sí, o sea, también es precursor y las grandes plantas en Europa que formulan agroquímicos utilizan energía. Ese es un efecto, digamos, indirecto. El gas natural, el carbón como energía para hacer agroquímicos. Entonces, sí ha de haber un impacto en fitosanitarios y sí, el precio se elevó y es parte de esta inflación que adolece a todo el mundo y casi todos los sectores, casi no hay sectores inmunes, pero es una realidad, correcto. Certo. A segunda pergunta é do Jorge, e ele fala que se você considera a formação das forças de segurança e a alfândega estão de acordo com os problemas regionais. Um pouco mais simples. Bueno, quizá más sencillo, más compleja, más amplia. Vamos a ver, y yo he participado en muchos eventos con la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Hay ciertos, o sea, de que
aceptan que hay un problema, lo aceptan, de que quieren colaborar, lo quieren hacer, pero hay un gran trabajo, yo creo que de comunicación, de burocracia, de estructura, todo esto, hacer mapas de calor, identificar rutas que se comuniquen, en un mundo ideal tendríamos más de eso. No es un problema de falta de voluntad, sino pues un problema de concientización y recursos. Y bueno, la otra es que las autoridades aduanales y migratorias, su trabajo es agilizar el comercio, ¿no? Es verificar una mercadería, con que pague impuestos, desalmacenarla rápido y los malhechores les están poniendo esta carga adicional que es verificar que la mercadería sea legal y legítima, ¿no? Perfeito. A terceira pergunta, ela vem do Maciel, e ele pergunta se já foi feita alguma campanha de orientação junto aos agricultores para que eles consigam identificar a ilegalidade a legalidade dos insumos. Sí, bueno, y es un slide, bueno, si van a ese vínculo de nuestro sitio web y lástima, tenía un slide con un collage, esa campaña Oro y Diamante le ha dado la vuelta al mundo y sí, hemos hecho todo tipo de campaña en países, hemos pagado vallas publicitarias, hemos puesto cuñas radiales, salido en periódicos agrícolas, vieron Globo en Brasil, está por ahí el ABC de Paraguay, la prensa especializada. Hemos hecho muchísimo, pero nunca es suficiente. Y es una clave. La comunicación es clave en esto y generar una cultura de la legalidad es clave. Así es que lo hemos hecho, nunca vamos a hacer suficiente y siempre vamos a tener que hacerlo. Perfeito. Tem mais uma pergunta, e aí está falando sobre o transporte dos produtos agroquímicos legais. É em veículos especiais ou pode ser em qualquer veículo? Bueno, lo formulo al revés. Hay unas guías de transporte de agroquímicos y como, por ejemplo, le dije, hay que tener cierta temperatura según el producto que es, hay que tener ventilación, en caso, digamos, de que haga fumes, humos tóxicos a algún operador que hay por ahí, por decir muchas cosas. Entonces, el transporte legal tiene unas especificaciones y hay guías para hacerlo. El ilegal, que no le importa la seguridad ni de nadie, incluso de ellos, utiliza lo que sea. Él está por reducir costos al máximo para maximizar ganancia. Si vieron en ambulancias robadas, en avionetas robadas, en ataúdes, entonces el ilegal lo lleva como sea. En unos últimos operativos, bueno, vean, se margina tanto que el producto que entraba de Paraguay a Brasil lo llevaban en coches de lujo, en Range Rovers y coches de lujo, porque piensas que va en un camioncito, no, un pequeño camión viejo, golpeado, porque es del campo, y no, van en coches de lujo para distraer a las autoridades que qué van a pensar que ahí va producto ilegal. Entonces, utilizan todo tipo de mecanismos para engañar a la autoridad. Esos coches de lujo los logramos identificar con inteligencia, ¿no? Ya sabíamos que ese era el modus operandi. Incluso yo vi los videos, era ya hasta esto de ciencia ficción, de 007, tenían unas consolas ocultas donde sacaban muflas especiales que tiraban humo para hacer la autoridad, unas cosas de ciencia ficción que te quedas sorprendido de la sofisticación que tienen los malhechores y el mucho dinero que retornan y que les permite invertir para distraer a las autoridades.
Perfeito. A pergunta depois é do Guilherme, e ele quer saber qual é a possibilidade de se implementar um programa de checagem de lote para ajudar na fiscalização, levando em conta que essa checagem seria de lotes enviados e produzidos em toda a América Latina. Bueno, en toda Latinoamérica la estandarización es un reto, ¿no? Que las aduanas se pongan, sería un mundo ideal ahora, las empresas lo hacen, entre ellos, yo he visto que utilizan pistolas de códigos QR o de barras y entonces un gran camión se hace trazabilidad a cajas y en las cajas hasta el pequeño presentación de 1 litro y puedes hacer una trazabilidad y empresas pues establecen sus programas y lo comparten con autoridades. Sería, o sea, y eso es a lo que llamamos, y en un mundo ideal lograríamos un sistema de esa trazabilidad desde la fábrica hasta el campo y la disposición del envase, ideal que hasta pudiéramos trazar ese envase hasta verificar que efectivamente se destruyó para erradicar el comercio ilegal de agroquímicos. Legal. Depois, o Jamie gostaria de saber se vocês têm alguma matriz de controle e procedimento para poder socializar no grupo, acho que seria compartilhar, para começar uma coleta de informações sobre o problema. Acredito que seja para alguma pesquisa. Sí, bueno, la investigación, pues, tenemos una matriz, las diferentes empresas se ponen de acuerdo con autoridades y hacen entrenamientos para escribir su producto en particular, dan la inteligencia a las autoridades y hacen esas investigaciones. Generalizado, y vamos a ver, no hacemos investigación, normalmente no hacemos investigaciones generales del sector como gremial y se prefiere a que sea cada empresa la que la haga por un asunto. En caso de que se encuentre un producto ilegal, se necesita capacidad jurídica para interponer las denuncias y por lo general hay un requisito de un interés comercial. Las gremiales no tenemos interés comercial, entonces se deja que digamos, las empresas individuales hagan las investigaciones porque ellos van a tener que presentarse a formular sus denuncias y entonces les dejamos ese espacio a ellas para que tengan un diálogo directo con las autoridades. Legal. A gente tem mais uma pergunta do Guilherme, que ele fala que nos últimos tempos diversos procedimentos foram realizados em missões na Argentina, às margens do Rio Uruguai, onde foi apreendida uma quantidade significativa de agroquímicos para exportação ilegal para o Brasil, e em muitos casos o conhecido Paraquat. Em relação a isso, haverá alguma forma de coordenar as tarefas em conjunto para realizar um controle mais eficiente em ambas as margens? Acredito que eu tenha falado certo. Sí, vieron que habíamos mencionado el tema de Paracuatel, y lo vimos venir desde que se prohibió el Paraquat en Brasil, lo que hizo es que sus vecinos inmediatamente, no vecinos como política país, algún malhechor en los países vecinos utilizó ese vacío de mercado para suplirlo. Bueno, ahí el mensaje y la buena, o sea, mejores prácticas o lección aprendida es cuando se saca un producto es redoblar esfuerzos para prevenir que se supra ese mercado, periodos suficientemente largos para agotar inventarios y hacer divulgación de que el producto ya no es autorizado. Y bueno, comunicación entre las autoridades. A veces, hace unos años tuvimos un programa muy exitoso con un producto de mamectina que en Brasil se prohibió y después se hizo una autorización de emergencia, pero con una dosis, una dosis muy baja, una concentración muy baja. Resulta ser que el producto estaba registrado en Paraguay, pero con una concentración más alta. Entonces era muy fácil identificar que el producto venía de Paraguay. Ahora, tuvimos una experiencia exitosa
porque hicimos costó mucho dinero, pero dijimos, ¿cuánta hemamectina se ocupa para un año de zafra en Paraguay? 1.000 litros. Resulta ser que se importaban 5.000 litros. Entonces, con autoridades, con policía, aduanas, empezamos a trabajar en Paraguay. Oiga, verifique, o sea, solo se ocupa, el país necesita 1.000 litros, está importando 5.000, verifique a dónde se van esos 4.000 adicionales. Y ahí tuvimos un diálogo con las autoridades de Brasil. Entonces, un proyecto así sería muy interesante para frenar ese tema de Paraquat, porque alguien se está aprovechando de ese vacío de mercado que hoy por hoy hay en Brasil por una prohibición mal manejada. No voy a decir que hay mala fe, sino no se tomaron las previsiones adecuadas para sacar ese producto efectivamente del mercado y no dejarle el mercado a los malhechores. Muito bem. Depois a gente tem uma pergunta do Luiz, que ele fala que ele gosta bastante do Smart Packing, solução de controle de embalagem, lotes e etiquetas. Ele gostaria de saber se o professor acha que já está sendo usado também para agrotóxicos, que eles usam bastante em eletrônicos, exemplo, Flex e HP. Pues no la conozco, pero no la descarto. Y aquí la idea es no reinventar la rueda. Y si hay algo efectivo para otro sector, pues bienvenido a adoptar mejores prácticas. José, ele quer saber em toda a América Latina quais são os países que mais têm problemas com os agroquímicos ilegais. Mira, definitivamente en esa fotografía que tomamos, Brasil, por ser el mercado más grande del mundo, y por, digamos, el real, cuando era una moneda dura, era muy atractivo. Entonces, Brasil es un país muy avasallado. Argentina lo será también por escala de mercado, ¿no? Colombia es un país que tiene un problema mucho de contrabando que viene de Venezuela. Por la situación económica de Venezuela, ahí hay una economía de trueque, entonces te venden agroquímicos por gasolina y cosas así. Entonces ahí en la frontera hacia Venezuela hay esto, ¿no? Y México, que es un país, México está tomado por violencia, por el tema del narcotráfico y carteles. Entonces, los agroquímicos es una forma de lavar dinero, ¿viste? Haces dinero del narcotráfico y robas o haces agroquímicos falsos y ya los vendes y limpias dinero. Entonces, México es un país donde, sobre todo el robo, y México tiene mucha violencia. Esos son los mercados. Pero yo te digo, todos los países tienen un problema. Tenemos que escoger a nuestras batallas. Los recursos son limitados, entonces pues escogemos los países, los mercados más grandes, por ejemplo. Pero todos los países van a tener un problema en alguna medida. Muito bem. O Geraldo, ele pergunta se não seria importante elaborar uma lei classificando essas operações como crime hediondo. Hay un proyecto de ley, esa es una gran batalla ideológica o doctrinal que tenemos como sector. Y he tenido estas discusiones en muchos foros. Como no hay un tipo penal, como no hay penas, o las penas no son detractoras, o sea, no, las penas es una multa, $1,000, $2,000, y estos tipos venden millones de dólares, pagan el costo. Es más, una de las penas muy interesantes sería hacerlos responsables por el pago de almacenaje y destrucción de la mercadería incautada. Porque, ¿qué sucede? Les incautas un contenedor y le dejan el problema a la policía o a la aduana, que en sus patios se llenan de agroquímicos ilegales a un costo de destruirlo, y ellos nada más vuelven otra vez al canal y siguen delinquiendo. Tenemos un programa muy exitoso en Brasil y si ustedes abren la prensa especializada en Brasil, hay de policía rodoviaria, hay incautaciones todos los días, todos los meses y toneladas. Pero esa es otra. Teníamos
algún momento hicimos estadística, no me crean los números, no me acuerdo, pero si había 100 incautaciones y 100 arrestos, teníamos 2 condenas efectivamente después de 8 años. Entonces, en el Congreso brasileño hay un proyecto de ley de crimen hediondo, de crimen, digamos, de un delito muy grave, el cual no permite fianza para salir. Entonces, esos agravantes penales serían interesantes para que el delincuente no encuentre muy fácil hacer comercio ilegal de plaguicidas. Esa es una buena solución. Si vieron en el mapa que dije, uno de los catalizadores es penas inofensivas hacen que sea muy apetecido incurrir en este tipo de delitos. Legal. O Thiago, ele fala que as empresas poderiam fornecer o Sistar para as polícias, se seria uma alternativa interessante para quem está na ponta da linha, que gostaria de saber o que o senhor acha. No conozco qué es Sistar, me disculpo, tal vez si me lo elaboran. Ele enviou um link aqui no chat, Javier, se você quiser depois olhar, eu acho que é um sistema nacional. Ok. Depois eu posso compartilhar. E a pergunta do Luiz é se existem casos que foram determinados por outros métodos, como, por exemplo, por cães, e como medicamentos podem ser transportados através de insumos agrícolas, se os cães detectam. Então, são duas perguntas diferentes. Sí, en agroquímicos, bueno, es difícil porque por la naturaleza son productos tóxicos. Entonces, entrenar un perro a que, digamos, a que esté inhalando un producto muy tóxico, pues sería detrimental para la salud. Nosotros utilizamos, hay unas pruebas de embarazo, como ahora las que hicimos de COVID, ¿no? Que te hisopabas y en una prueba. Entonces, hay ciertos kits que son como un pequeño trozo de papel que haces, lo metes en el contenedor y podés detectar que el producto es legítimo. Se utiliza más ese tipo de técnicas. Las tapas tienen un sistema de trazabilidad, las tapas tienen códigos, incluso de trazabilidad GPS. Entonces se utilizan otras técnicas porque precisamente los agroquímicos hay que reducir la exposición, o sea, contrario al farmacéutico, a la medicina que está diseñada para entrar en contacto con el cuerpo, el agroquímico, la idea es tener la menor exposición posible. Entonces, los mecanismos varían un poco de trazabilidad. Legal. A última pergunta que a gente tem, Javier, é do Sargento Bittencourt, e ele queria saber qual a possibilidade de todo produtor com área de plantio apresentar todos os anos uma quantidade específica de produtos utilizados, para ele ter um controle dos produtos e tentar diminuir os produtos ilegais. Se isso é uma ideia. Es una muy buena idea y si vieron estaba capturada en las guías de la OSD. De hecho, es un requisito que los agricultores pues tengan una bitácora del producto utilizado. Y eso sirve para controlar el comercio ilegal, pero también para controlar, por ejemplo, la resistencia de plagas. Si tiene 100 hectáreas y él ve que va incrementando su volumen de uso de agroquímico, puede estar generando una resistencia y ahora que estamos muy conscientes de medicamentos por la pandemia, es como la resistencia a los antibióticos, ¿no? La idea es que nosotros como rebaño no lo hagamos. En cultivos es lo mismo. Las plagas desarrollan resistencias y cada vez usamos más agroquímico, estamos generando una resistencia globalizada a cierta cura. Entonces, el tema de que el agricultor empiece a tener un sistema, bueno, contable y un sistema de inventarios y cuánto ha usado y lo tenga bien trazado, cumple muchos objetivos. Es una práctica muy saludable en realidad. Ótimo. Então, acho que a gente encerra por aqui, não temos mais nenhuma pergunta no chat. E
Queria agradecer, Javier, mais uma vez a participação, foi muito interessante, sempre muito legal te ouvir falar. Agradecer a presença de todos aqui com a gente hoje. Lembrá-los que as inscrições do curso de policiamento ostensivo vão até o dia 18 e que para acessar os materiais precisa primeiro anexar um documento de identificação, RG, CNH ou a carteira de trabalho. E ficamos à disposição no canal de dúvidas ou no WhatsApp se alguém tiver algum problema. A gente deseja uma ótima noite a todos, agradece mais uma vez o Javier e nos vemos no próximo seminário na semana que vem.